con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón y pues muy francamente, de veras que salió del fondo de mi corazón, porque viviendo los tiempos en los que vivimos están muy interesantes, están muy emocionantes. ¿Cuánto nos hemos tenido una palabra, no una palabra, sino una conversación intensa de lo que está pasando en nuestras vidas en estos tiempos? Y no lo hablo simplemente por, no sé, las elecciones, sino muchas cosas están sucediendo en este tiempo en nuestras vidas y como que a veces nos da un sentir de ¿y ahora qué voy a hacer? Como Chespirito, ¿no? ¿Ahora quién podrá ayudarme? Se siente una sensación de incertidumbre. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Y el título del mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir contigo trata del liderazgo. Trata del líder del momento. Y no me refiero a nadie en particular, pero el líder del momento creo que está en el corazón de Dios. Porque nuestros líderes impactan nuestra vida. Las autoridades que Dios puso en nuestras vidas influyen sobre nosotros, afectan nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra manera de ver las cosas. Y creo yo, no sé qué piensas tú, pero que hay una gran necesidad de líderes en este tiempo. Líderes con valores y principios genuinos. Me refiero a que queremos autoridades y líderes que vivan lo que dicen creer. Personas que tú le puedes decir que es real lo que ellos creen, que es real lo que ellos te dicen. Ya sea en un matrimonio, ya sea como mamá de tus hijos, tal vez como maestro en tu escuela, tal vez como pastor en la iglesia o líder en una iglesia, tal vez como un puesto público en el gobierno. En todos lados hay un sentir de la gente que dice, dame algo real, dame algo en que pueda confiar y yo pueda creer. No sé, pero he visto una y otra vez que cuando un líder falla, cuando un papá falla, cuando un esposo falla, cuando un gobernante falla, la verdad es que ya sea moralmente, éticamente o en las expectativas que tenías, puede ser que las personas se sientan traicionadas, que pierda credibilidad ese líder. Te sientes tal vez decepcionado o llega al otro extremo de decir, ¿sabes qué? Ya no regreso aquí. No, hasta puedes cuestionar tus valores. ¿Realmente es verdad esto que creo o no es verdad? O me lo he inventado, o me están lavando el cerebro. Tal vez puedes llegar también a oponerte, a tener una actitud de decir, me voy a ir en contra de todo lo que esa autoridad representaba, porque estoy en completo desacuerdo, porque estoy herido y lastimado, me siento traicionado. Creo que estamos viviendo tiempos en el que escucho ese clamor y ese dolor en las personas. Y como iglesia, no podemos hacernos oídos sordos. No podemos, como familia, hacer oídos sordos a este clamor y a este dolor. Este año, tan solo, escuché de 3 pastores que tenían una trayectoria de más de 20 años, líderes de mega iglesias, que fallaron y dejaron su pastorado por haber caído en inmoralidad. Y la destrucción que eso trae es grandísima. Claro, cada vez que uno pone el dedo o la crítica hacia un líder, uno tiene que estar consciente que hay otros 3 dedos apuntando a mí, porque yo también soy líder, porque tú también eres líder, todos tenemos influencia, todos tenemos liderazgo, pero es tiempo de cuestionarnos, ¿y qué está sucediendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con el carácter de nuestros gobernantes? No nos llenan al 100%, no comparten al 100% todos nuestros valores. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud? Ni de un color ni del otro. ¿A cuál? ¿Mejor no voto o qué hacemos? Mira lo que dice Jeremías 17, 5 al 7. No va a estar en tu pantalla, pero dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos,
que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Yo recuerdo que cuando era niño iba a la escuela dominical en la iglesia. ¿Alguno de ustedes llegó a tener la oportunidad de ir a la escuela dominical? ¿Cuántas historias no aprendiste ahí del rey David, de Moisés? Y para los niños eran como los superhéroes, ¿no? Tenían todos estos poderes de virtud. Parecía que estos héroes hacían todo bien. Yo quiero ser como el rey David, porque mató al gigante, porque componía canciones para Dios, tenía un corazón de adorador. Yo quiero ser como Moisés, que libertó todo un pueblo. Te identificas con estos héroes. Pero ya que fui joven y yo por mí mismo pude leer la palabra de Dios, me doy cuenta que estos héroes eran hombres comunes y corrientes. Porque la Biblia nunca oculta la humanidad de estos hombres y de estas mujeres. Que así como tenían dones, virtudes y habían hecho grandes cosas, caminando con Dios, también tenían muchos defectos, muchas inseguridades. Y ahí es donde tú y yo nos podemos identificar, que a pesar de estas características negativas, digamos así, Dios todavía decide usarlos y Dios todavía decide usarte a ti y a mí. Moisés era un asesino, prófugo, tartamudo e inseguro. Así como que si hubiera puesto su aplicación ahí en estas aplicaciones de internet para empleos, no se lo hubieran dado tal vez. Pero Dios dijo, yo voy a usar a este hombre. La respuesta de Moisés a ese llamado fue lo que hizo la diferencia. Porque Dios no necesita de tus cualidades, necesita de tu obediencia y de tu fe. Eso es todo. David no estaba muy lejos también, porque tú lees en la palabra y era un hombre que tenía muchas esposas para empezar. Después no estaba conforme con tener muchas esposas, ser el rey, tener todo el poder y todo el dinero. También puso los ojos en otra mujer casada. Y no tan solo fue infiel a sus mujeres, o no sé cómo decirlo, pero vivió esta inmoralidad, sino que también quiso ocultar el embarazo de esta mujer y mandó matar al esposo de la señora. ¿Cómo Dios puede usar a hombres así? Puedes entender también de la vida de David, que cuando fue confrontado se arrepintió genuinamente, de tal manera que Dios dijo que este hombre tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué decide usar Dios a estos frágiles e imperfectos seres humanos? ¿Por qué decide hacer su obra a través de algo que se llama iglesia? Los llamados, nos eligió a ti y a mí para hacer su obra aquí en la tierra. ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo espera algo Dios de nosotros siendo tan imperfectos? ¿Tú tienes la pregunta? ¿Tienes la respuesta, quiero decir, a esta pregunta? Bueno, hoy quiero hablarte del libro de Daniel. En el libro de Daniel, de la Biblia, podemos encontrar a dos hombres con dos historias paralelas. Así como en las películas que te ponen las dos historias corriendo en paralelo, así es el libro de Daniel, te corre dos historias de estos dos hombres, dos líderes, dos hombres imperfectos, usados por Dios. Dios los puso allí. Primero un Daniel, un joven judío de una familia noble, sin embargo, en el mal tiempo para Israel, donde recibe el juicio de Dios, y Dios lo manda a ser esclavo, a servir en la corte del rey de Babilonia. Este joven. Por otro lado, Nabucodonosor, este rey poderoso, con gran influencia y gran responsabilidad. Los dos tenían una oportunidad de realizar el potencial que Dios había depositado en ellos. Quiero leerte
esta porción de la Escritura que es central para la historia de Daniel y de Nabucodonosor. Está en Daniel 4. Si no traes tu Biblia, te la ponemos en pantalla en un momento. Pero dice así el texto, va a ser un poco confuso al principio, pero vamos a aterrizar en algo. Mira lo que dice: su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Corresponde a Dios darnos la influencia, el poder, la autoridad. Él la da a quien Él quiere. Te quiero invitar a que hagamos una oración para empezar. Cierra tus ojos, por favor. Imagina que estás simplemente tú y Dios aquí, y que tienes la oportunidad de hacerle esta pregunta para tu vida. Tú me conoces, Señor, yo no puedo ocultarte nada. ¿Cómo vas a usar mi vida? ¿Cómo vas a usarme con tanto que fallo? Te conoce tan bien, te ama tanto, y Él no se equivoca. Señor, díselo conmigo: reconozco mi fragilidad. Señor, dependo de ti. Líbrame de vivir en arrogancia al tratar de ser independiente de ti. Pon en mí este corazón en el lugar correcto para ser un ejemplo en mi generación, para ser alguien que no se ocupa solamente de sí mismo, sino que piensa en los demás, tal y como tú lo haces. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes? A cada uno de nosotros, así como a Nabucodonosor y a Daniel, Dios nos está dando una oportunidad, y cada oportunidad es diferente. Muchas de las cosas en nuestra vida no las escogimos. No escogiste en qué país nacer, no escogiste ser hombre o mujer, no escogiste tu color de piel, no escogiste muchísimas cosas. Y muchas veces, al compararnos con otras personas, podemos decir: es que los hombres la tienen más fácil. No, es que los norteamericanos la tienen más fácil. Y podemos ponernos a comparar, tal vez a veces con una actitud un poquito de envidia. Es que esta posición es mejor que esta otra. Sin embargo, siempre va a haber alguien que tiene una mejor posición a tu manera de ver las cosas, mejor que tú, en la vida. Una oportunidad mejor. Pero siempre va a haber alguien que tiene una menor oportunidad que tú en la vida. Es importante que no tengamos en la vida una actitud de protesta, una actitud rebelde, una actitud que no puede aprovechar lo que sí tiene, la oportunidad que Dios te dio, maravillosa, en lugar de sentirse víctima y no poder disfrutar que Dios tiene un propósito para ti. ¿Sabes cuál es ese propósito? Porque lo que Dios te dio, la circunstancia en donde Dios te puso, está puesta especialmente por Él, para que cumplas tu propósito. De otra manera, no lo podrías cubrir de la misma, igual que lo puedes hacer ahora. ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué Dios te puso allí? Déjame platicarte de Daniel. Daniel, este joven, era un esclavo. Como te decía, Nabucodonosor, este rey de Babilonia, fue y atacó Israel y lo sitió. Les puso el ejército alrededor hasta que los mató de hambre casi y los hizo salir, y conquistó y destruyó a Israel. El primer templo de Salmón lo destruyó este rey y no quedó nada. Y se llevó Nabucodonosor a los nobles, a la nobleza del pueblo de Israel, los que estaban en posición de privilegio. Bueno, pues ahora son esclavos. Le cambió la vida.
Le cambió la vida a Daniel. Se pudo haber dicho, Señor, pero si yo tenía una buena vida. Mi papá era un noble, era una persona bien acomodada. ¿Por qué ahora soy esclavo? Sin embargo, este joven decidió tomar una actitud correcta. No le reclamó a Dios, no maldijo a Dios, no se apartó de Dios. Dice la Biblia que este joven propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón vivir una vida íntegra y fiel a Dios. Y Dios lo mantuvo puro, protegido, en una cultura pagana. Él le fue fiel a Dios. Dios le dio la capacidad de interpretar sueños. Dios le dio la capacidad de sabiduría, cosa que era muy admirada en el imperio de Babilonia. ¿Sabías que la influencia de Daniel en Babilonia fue más allá que los gobernantes de Babilonia? Nabucodonosor terminó su reino, se lo heredó a su hijo Belsasar. Belsasar fue conquistado por otros imperios, el Medo-Persa, y vino Darío y Ciro, y cambiaron los gobernantes, pero ¿sabías que Daniel permaneció como consejero de los reyes que siguieron? De tal manera que por 70 años Daniel estuvo en una posición de influencia, de liderazgo para todas estas naciones. No sabemos lo que hay detrás de esas circunstancias y de lo que Dios planeó para tu vida y para mi vida. Pero es importante estar tomados de la mano de Dios para cumplir ese propósito. No sé, a veces leemos la Biblia y decimos, ay, estas historias se oyen muy bonitas, pero fíjate que hay hechos que comprueban. ¿Sabías? Al principio del siglo, por ahí de los 1900, 1840, empezaron las primeras excavaciones y estudios de, ¿cómo se le llama cuando hacen, no es paleontología, perdón, arqueología? Hicieron estos estudios arqueológicos y encontraron se le llamaron las crónicas de Nabucodonosor, estas tabletas hechas de barro en donde había inscripciones, y encontraron que precisamente lo que dice el libro de Jeremías es un hecho histórico, que en el año 597 el rey Nabucodonosor fue y atacó Egipto, donde estaba el faraón Necao, y hizo una gran cruzada, se le puede decir, y después conquista Israel durante el mismo tiempo y el mismo rey Joacim que menciona la Biblia. Esto no es ficción, esto es real lo que estamos hablando. Pero bueno, esto fue una curiosidad que yo encontré ahí de cómo la palabra de Dios es veraz. Hasta el año, de hecho, en las inscripciones dice que fue un 13 de marzo, hasta la fecha exacta cuando esto sucedió. Es impresionante. La clave de la influencia de Daniel fue su relación con Dios. La clave, otra vez, de la influencia de Daniel fue su relación con Dios. Daniel nunca dejó Babilonia. Se escucha, por si sabes la historia de Israel, por 70 años fue esclavo en Babilonia y después el pueblo de Israel, la mayoría regresó a Israel. Daniel no. Daniel murió en Babilonia y hay una tumba hasta la fecha que se le reconoce como la tumba de Daniel. Daniel cumplió el propósito para su generación. Bueno, ¿y qué podemos decir de Nabucodonosor? Nabucodonosor, a contraste de la vida de Daniel, podemos decir, la tenía fácil. Como este hombre pagano, los babilonios eran politeístas, tenían muchos dioses, este hombre fue el gobernador o el rey más importante de la antigua Babilonia. Su fama es internacional, todo el mundo reconoce al gran rey Nabucodonosor. Este rey nació en una cuna de oro, su papá ya era rey, Nabopolassar. Qué curioso que los dioses empiezan con Nabu. ¿Sabes por qué empiezan con Nabu? Porque uno de sus dioses, porque tenían muchos dioses, era Nabu, el dios de la sabiduría.
Y estos admiraban la sabiduría. Yo asumo que por eso es el nombre de Nabucodonosor, porque tenía una admiración por la sabiduría y por eso tenía sabios y adivinos en su casa para que le dieran revelación y sabiduría como rey. Este hombre, pagano, no conocía al Dios de Israel, pero ¿sabes? El Dios de Israel sí lo conocía a él. Y por eso decidió usar a este hombre impío, y por eso lo levantó y le dio tanto poder. Mientras que este hombre, a pesar de tener una religión politeísta de muchos dioses, este hombre tenía un Dios. Y el Dios de él era el más importante, y se llamaba Nabucodonosor. Este hombre mandó hacer una estatua de 27 metros de alto de oro, con su imagen, para que todo el que pasara le adorara, y el que no le adorara lo echaba a un horno de fuego. Esta era la mentalidad, este era el narcisismo, esta era la actitud de este gobernante. Que Dios, no me equivoco, que Dios levantó, porque no hay gobierno, porque no hay líder que pueda tener dominio y autoridad que Dios no ponga. Ahora no te inquietes por eso que dije, ahora te voy a explicar algo que dice la palabra. Pero de estos dos hombres, como te decía, son dos vidas que se entrelazan, porque hay el don de Daniel que hace que se conecten estas dos vidas. ¿Cuántos de aquí han leído el libro de Daniel? ¿Conocen la historia de Daniel? ¿Saben qué pasa con todo el show, diríamos aquí? Bueno, déjame narrarte brevemente, versión breve de la historia. Entonces están estos dos hombres y de repente el rey tiene un sueño, un primer sueño, tuvo varios sueños, pero este primer sueño ocasiona que Daniel y Nabucodonosor se conozcan. Nabucodonosor tiene un sueño y se inquieta tanto y va con sus sabios y con sus adivinos y les dice, tuve un sueño. Ah, muy bien, sabio rey, dinos el sueño y te lo interpretamos. Y le dijo, no. Lo que vamos a hacer es que ustedes me van a decir qué soñé y van a interpretar el sueño. Y si no lo hacen, los voy a matar a todos. Quiero asegurarme que no son una bola de farsantes y que no me quieren engañar, porque ya sé lo que hacen. Quería algo genuino, quería algo verdadero, aún el mismo rey. Y cuando escucha esto Daniel, este hombre que dice la palabra que en él vivía el espíritu del Dios vivo, dice al jefe de los eunucos, le dice, espérame, ¿por qué nos quieren matar? Dile al rey que yo le interpreto el sueño. Y va con el rey y le es revelado a Daniel. Le dice a sus amigos, oren por mí porque esto va a suceder si no es revelado el sueño al rey. Oren. Y oraron. Y Dios, dice la palabra, reveló el sueño a Daniel. Esto es lo que va a suceder. Y el sueño es un sueño impresionante porque tiene una profecía que se cumple hasta estos días. Habla de los gobiernos del mundo. Finalmente no es el propósito de hoy hablar de esa profecía, sino que a partir de ese momento el rey dice, eres especial, Daniel. Yo te voy a hacer gobernador de la provincia de Babilonia y vas a ser el jefe de todos los sabios y los adivinos. En ese momento le cambió la vida a Daniel y tuvo una posición de privilegio, gozando del favor del rey, pero también se ganó muchos enemigos, porque la envidia en ese reino no era, y la política, ¿verdad? Ahí también había política, también era algo real. Entonces, al leer el libro de Daniel, te das cuenta que estas revelaciones que tenía Daniel no eran nada más porque tenía como los X-Men, ¿no? Las cualidades y las virtudes en su cuerpo. No, es que este hombre tenía una comunicación con Dios, tenía un hábito, tenía un carácter, era un hombre de servicio, era un hombre de humildad, era un hombre que necesitaba y clamaba a Dios. Dice la Biblia que él abría las ventanas y ponía a orarse 3 veces al día, en la mañana, en el mediodía y en la noche, y estaba buscando de Dios continuamente. Esto fluía de él, porque Dios estaba con él y porque Daniel estaba con Dios. Esas virtudes no provenían de Daniel, provenían de una relación con Dios. Por esto es que
aún el rey Nabucodonosor pudo darse cuenta, aquí hay algo diferente, aquí hay un espíritu de Dios, aquí yo lo puedo percibir, porque no es carne, es espíritu y es real. La única política que vamos a hablar hoy es la siguiente, y la vas a ver expresada en el sueño que es el sueño más importante del libro de Daniel, que es crítico para la vida y el gobierno de Nabucodonosor. Y la política del reino es muy simple. Y es importante que conozcamos esa política, porque esa política está activa hoy. Y es la política del reino de Dios. Número 1, Dios es soberano. Dios es soberano. No importa qué país, no importa qué tipo de gobierno haya en los países, no importa cuál es la situación familiar, no importa lo que pase en tu vida. Dios es soberano. Número 2, Dios da el poder, Dios da la autoridad, Dios da el liderazgo a quien Él quiere. Yo no estoy de acuerdo, no me parece bien. No te preocupes, Dios se la dio, así como Dios te da a ti autoridad y poder. Pero el número 3 es que todos, escucha, todos vamos a rendir cuentas a Dios. Todos. Y esto es lo bueno, pero eso es también lo que tenemos que considerar. Y antes de apuntar el dedo a una autoridad en tu vida, considera: ¿qué cuentas voy a dar yo a mi Señor? Un día, el rey Nabucodonosor tuvo otro sueño. Se acordó que su jefe de los adivinos, su jefe de los consejeros, en él habitaba el espíritu del Dios vivo. Y le dijo: Daniel, tuve un sueño y me inquietó y necesito que me digas qué significa este sueño. Y vamos a hablar hoy brevemente de este sueño. Nabucodonosor vio un árbol, pero no cualquier árbol. Este árbol era un árbol que crecía y las copas del árbol tocaban el cielo, dice la palabra. Y tenía abundante follaje y mucho fruto. Y bajo el árbol pasían a la sombra del árbol todas las bestias del campo. Y en las ramas habitaban y hacían nido las aves. Y era un árbol tan grande que lo podían ver de todos los rincones de la tierra. La grandeza de este árbol era impresionante. De pronto, un vigilante del cielo y santo, dice aquí, descendió del cielo y ordenó derribar ese árbol, cortar las ramas, quitar su follaje, retirar el fruto. Solamente permitió que se quedara la base de ese árbol, el tronco. Dice, con grillos de acero y de bronce, para que la lluvia y la maleza lloviera sobre este tronco. Y dice también que su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. No sabía el rey qué significaba esto, estaba inquieto, preocupado. Daniel, ¿qué significa? Daniel contestó. Daniel le reveló lo que significaba ese sueño. Y le dijo, sin titubear: tú mismo, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues tu grandeza ha llegado hasta el cielo. Esta es la interpretación y la sentencia del Altísimo. Sentencia. Dios había juzgado a Israel y los había deportado y mandado como esclavos a Babilonia. Dios juzgó a Israel. Dios le pidió cuentas a Israel. Ahora era el tiempo de Babilonia. Ahora era el tiempo de pedirle cuentas al gobierno de Babilonia. Le dijo, esta es la interpretación y la sentencia del Altísimo. Acepta mi consejo
y recibe el perdón de tus pecados siendo justo y tus maldades haciendo misericordia a los oprimidos. ¿Sabes? El profeta Miqueas, capítulo 6 y verso 8, dice: ¿y qué pide Dios del hombre? ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Y dice el profeta: hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Dios. Lo mismo que Dios le pidió a este hombre pagano. No dijo: hazte israelita, hazte judío. No, haz justicia, misericordia y sé humilde delante de mí. Es lo que nos pide Dios a todos. Dice la palabra que después de recibir esa sentencia, después de recibir esa advertencia, pasaron 12 meses. Y después de esos 12 meses de la advertencia, dice que paseaba el rey de Babilonia por su palacio y dijo esto el rey, déjame leértelo: ¿no es esto la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice aquí que aún estaba esa palabra en su boca, que vino una voz del cielo y dijo: así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre de ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Y en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Lo que Dios dijo, lo que Dios advirtió, Dios cumplió. Así como lo hizo con Israel. Es impresionante lo que te voy a leer ahora, en cuando menos para mí. Hemos estado leyendo ahorita el libro de Daniel, esta porción del capítulo 4, si es 4, déjeme asegurarme, 4 de Daniel. Y hasta ahorita todo lo estamos leyendo en tercera persona. Esto le pasó a Nabucodonosor. Pero a partir de este verso empieza a hablar el mismo rey en primera persona. Dice lo siguiente: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo allá y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué lección podemos recibir de un rey que vivió esta grandeza, uno de los imperios más grandes de la historia, y podemos aprender de su humillación y de su conversión al Dios del cielo? No era cristiano, no era judío, pero reconoció la autoridad y se humilló delante de Dios. ¿No es esto lo que tú y yo necesitamos como inicio? ¿No son lo que queremos ver en nuestros propios líderes? Lo que aprendió como lección de vida este hombre más importante de la época, lo comparte con nosotros. Y este rey poderoso consultaba con su humilde siervo judío. De acuerdo al mismo Nabucodonosor, él vio que el Espíritu del Dios viviente moraba en Daniel. ¿No es acaso ese mismo Espíritu el que mora en nosotros y que Dios
nos ha dado como regalo para que brille a nuestro alrededor. No te preocupes y no te equivoques. Dios sigue en control. No importa lo que veas a tu alrededor. ¿Qué misión te ha dado Dios? Sino mostrar ese espíritu que mora en ti. Pero te dije que hay dos hombres. Y yo pude ver también que hay dos lecciones. Puedes ver estos dos mundos que se vivían, el de Daniel y el de Nabucodonosor. Y puedes ver la lección que Dios le dio también a Daniel, no tan solo al rey. Hay otra lección y quiero compartírtela. La vida de Daniel fue una vida de muchos privilegios y de muchos sacrificios. Era esclavo, fue apartado de su familia. Dice la Biblia que sobre de él estaba el jefe de los eunucos, dando a entender que fue hecho eunuco, que no tuvo familia, que vivió una vida de aislamiento, aunque fue también gobernador y una persona de autoridad. A veces vemos a las personas nada más en su posición de autoridad, pero no vemos que toda autoridad delegada por Dios lleva un sacrificio. No esperemos autoridad sin sacrificio. No esperemos privilegios sin responsabilidad. Como hijos de Dios, ambas nos son dadas. Requiere sacrificio la vida del creyente y vale la pena el sacrificio, te tengo que decir. Pero también tenemos autoridad. Daniel supo entender los tiempos en los que vivía, el propósito de vida, y por eso Dios lo continuó reino tras reino. Daniel era un hombre no centrado en sí mismo. Esa vida de oración nos puede hacer ver cómo él estaba preocupado por su pueblo. En otro reino, en el capítulo 9 del libro de Daniel, está bajo el rey de Media y Persia. Y él, al leer el libro de Jeremías, se da cuenta que el pueblo de Israel estaba por juicio divino por 70 años esclavizado. Y que al terminar los 70 años estaba profetizado que ellos podrían regresar. Y Daniel intercede. Intercede con una oración que para mí como pastor, para mí como cristiano, para mí como papá, para mí como esposo, me habló mucho. Y fue una oración de intercesión. ¿Sabes? Porque antes oraba por mí y después por mí y continuaba orando por mí. Pero cuando tuve hijos dije, ay, ayúdame Señor, y oraba por mis hijos. Pero Dios ora y quiere que oremos por todos, que intercedamos, que nos duela el dolor de los demás, que nos duela. No porque, como un papá te duele, por amor. Sientes el dolor de las demás personas, que tengas empatía, que te preocupe, que te interese las personas como a Dios le interesan. Y al final, si me quieres ayudar, Taylor, por favor. Hay esta oración que te quiero compartir. Tal vez no te la voy a leer toda porque te me vas a dormir, tal vez. Pero es una oración que hace Daniel, una oración de intercesión, que clama a Dios. Y yo cuando la leí otra vez, ¿sabes? Me llenó el corazón porque vi ese Espíritu de Dios viviente moviéndose en la vida de Daniel nuevamente. Y te quiero invitar a que te pongas de pie. Te quiero invitar a que hagas esta oración, una oración personal. Quisiera invitarte a que cierres tus ojos. Y voy a hacer algo, voy a parafrasear esta oración. Y en lugar de orar por Israel, que la oración también la necesita Israel, pero quiero orar por nuestras familias, quiero orar por nuestra comunidad, quiero orar por la ciudad de Tulsa, quiero orar por los Estados Unidos, quiero orar por otros países como México, como El Salvador, como Nicaragua, tantos lugares que necesitan del Señor. Y tú y yo tenemos el poder y la autoridad para interceder por ellos. Y tal vez no lo hiciéramos o no lo hacemos con la frecuencia que pudiéramos. Pero interceder significa reconocer que nos hemos equivocado.
Significa que nos hemos apartado de Él. Significa pedir perdón en lugar de tus hijos, en lugar de tu esposa, en lugar de los que están en desacuerdo con Dios en este país, en lugar de con los que están de acuerdo y aún así no lo obedecen. ¿Podríamos hacer una oración de intercesión? Y decirle, como dice Daniel en el capítulo 9, oré al Señor y le confesé. Oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tu promesa de amor inagotable con todos los que te aman y obedecen tus mandamientos. Pero nosotros hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandatos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos los profetas, a quienes hablaron bajo la autoridad a nuestros reyes, príncipes y antepasados. Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en México, como los que están en Estados Unidos, como los que están en Honduras, como los que están en Nicaragua. Todos, Señor, nos hemos apartado de ti. No hemos obedecido al Señor nuestro Dios. No hemos seguido sus instrucciones que nos dio por medio de sus siervos. Padre, perdónanos, Señor. Perdona nuestra tierra, Padre. Perdona nuestra rebeldía, Señor. Perdona a nuestros hijos, Señor. Perdona a nuestros padres, papá. Perdona, Señor, nuestras rebeliones. Y ayúdanos a volvernos a ti. Perdónanos como nación, que conociendo tu palabra, Señor, aún así decidimos diluirla, torcerla, interpretarla a nuestra propia conveniencia, Señor. Perdónanos, Padre, a los cristianos. Perdónanos, Señor, a los católicos. Perdónanos, Señor, a los incrédulos. Perdónanos, Señor. Todos estamos en la misma bolsa, Señor. Perdónanos. Óyenos, Señor. Escúchanos, Señor. Por amor a tu nombre, no por nuestros méritos, por tu misericordia, por tu carácter. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a ser intercesores. Ayúdanos a amar genuinamente. Ayúdanos a salirnos, Señor, de nuestro egoísmo. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos como iglesia, como comunidad cristiana, a ser la iglesia que Tulsa necesita. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a poner esos dones, a poner eso que tú nos has dado a tu servicio. Gracias, Señor. Te necesitamos. Haz tu voluntad, Señor, que somos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Solo me resta decirte que Dios escucha tu oración. Dios está contigo. Dios sabe tu condición. No temas. Tus circunstancias no determinan tu vida. Dios sigue en el trono. Él vela por ti. Y no estás solo. Vamos a creer a Dios juntos. Vamos a creerle al Señor. Vamos a creerle al Señor.